se considera el movimiento elíptico de la Tierra en torno al Sol. Cuando la Tierra está en el afelio, es decir, posición más lejana al Sol, su distancia al Sol es de 1,52 por 10 elevado a 11 metros y su velocidad orbital allí, es decir, al pasar por el afelio, es de 2,92 por 10 a la 4 metros segundo. Sabiendo que la masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, debemos empezar hallando en el apartado A el momento angular de la Tierra calculado respecto al Sol. La situación viene representada en la figura, donde la Tierra, denotada por la masa m minúscula, está orbitando describiendo elipses alrededor del Sol, denotado por la masa m minúscula, donde el Sol ocupa uno de los focos de la elipse, en nuestro caso el foco izquierdo. El sentido de recorrido, nosotros vamos a pensar que es sentido antihorario. Si fuese horario, bastaría irnos al otro lado a mirar para verlo horario. Pues bien, se define el momento angular de la Tierra calculado respecto a la posición del Sol a través de un producto vectorial, donde el primer vector a multiplicar es el que va desde el Sol hasta la Tierra, es decir, este de aquí. Lo vamos a denotar por R porque vamos a pensar que colocamos el origen del sistema de referencia en la posición del Sol, de manera que este vector entonces será el vector posición de la masa m minúscula, es decir, de la Tierra. Y el segundo vector involucrado en el producto vectorial, al que denotamos por P, es el momento lineal o cantidad de movimiento de la Tierra, que se define como m veces su vector v. A la hora de representarlo tenemos en cuenta que la dirección del vector velocidad es en cada punto tangente a la trayectoria y su sentido tiene que reflejar el sentido del movimiento, es decir, en nuestra figura así sería el vector v. Y el vector p, que es m veces v, teniendo en cuenta que m es un escalar positivo, pues será m veces v, o sea, tendrá su misma dirección, su mismo sentido, y su módulo será m veces el módulo de v. El módulo entonces del producto vectorial se puede obtener como el módulo del primer vector, r, por el módulo del segundo, que es m veces el módulo de v, por el seno del ángulo alfa involucrado en el producto vectorial. Este ángulo lo vemos prolongando la dirección del primero, la dirección de r, comparándolo con la dirección del segundo, de m veces v, y yendo desde el primero r hasta el segundo por el camino más corto. Así que el ángulo alfa en nuestra figura será este, y así será su sentido de recorrido. En cuanto a la dirección del vector L, la dirección de un producto vectorial siempre es perpendicular a los dos vectores que multiplicamos. Ahora bien, en nuestro caso, como el vector R y el vector m veces v esté donde esté m minúscula, siempre van a estar en el plano de la trayectoria, concluimos que el vector L tiene que ser perpendicular a la trayectoria, perpendicular al plano de la elipse. Y en cuanto a su sentido, podemos deducirlo utilizando la regla de la mano derecha. Una vez que conocemos la dirección, que en nuestro caso sería esta es la perpendicular a la elipse, lo que hacemos es colocar el resto de los dedos de la mano derecha en el sentido de recorrido del ángulo alfa, que recordemos en nuestro caso sería este, y el pulgar, la uña del pulgar, nos indica el sentido del vector L. En nuestro caso sería hacia arriba. Para el movimiento planetario es muy fácil pensar en la dirección y el sentido del vector L, porque la dirección siempre tiene que ser perpendicular al plano de la trayectoria, y en cuanto al sentido, si vemos que al colocar el resto de los dedos en el sentido de recorrido de la trayectoria, el pulgar sale hacia arriba, pues el vector L será hacia arriba. Por otra parte, si pensamos lo rápido que cambia este vector L respecto del tiempo, nos vamos a encontrar que al derivar respecto del tiempo, como es un producto, habrá que hacer derivada del primer factor de r respecto del tiempo multiplicado vectorialmente, eso sí, por el segundo, más el primero r por la derivada de m veces v respecto del tiempo, pero teniendo en cuenta que m es un escalar, esto será m veces la derivada de v respecto del tiempo. Ahora bien, la derivada de r respecto del tiempo, la derivada de la posición respecto del tiempo es el vector velocidad. Y la derivada del vector velocidad respecto del tiempo es el vector aceleración de la Tierra, es decir, aquí lo que vamos a tener es masa por aceleración, o lo que es lo mismo, la resultante actuando sobre la Tierra, que en nuestro caso no es más que la fuerza gravitatoria con la que el Sol atrae a la Tierra. Así que el resultado de lo rápido que cambia L viene dado por la suma de dos vectores que se obtienen a su vez con sendos productos vectoriales.
pero V y MV tienen la misma dirección, además de tener el mismo sentido. Como son vectores paralelos, el resultado de este primer producto vectorial es nulo. Lo mismo sucede con R y la fuerza gravitatoria. R es este, la fuerza gravitatoria es este, y por tanto son paralelos, forman 180 grados, pero son paralelos, y el resultado del producto vectorial es nulo. Así que concluimos que L no cambia respecto al tiempo. L es constante durante toda la trayectoria y por tanto podemos calcular en cualquier punto en el que se encuentre M minúscula. Nosotros lo vamos a hacer en el afelio, que es donde tenemos los datos. El módulo de L entonces será módulo de R, distancia del Sol a la Tierra cuando ésta pasa por su afelio, por la masa de la Tierra, por la celeridad al pasar por el afelio. Y el ángulo involucrado en el afelio, pues este es el vector R afelio, prolongamos su dirección, este es el vector V en el afelio, el sentido de recorrido para ir desde el primero al segundo será este, y el ángulo es 90 grados. Introducimos los valores y obtenemos un resultado de 2,65 por 10 elevado a 40, siendo sus unidades kilogramo metro cuadrado en cada segundo. La dirección del vector L pues tiene que ser perpendicular a la trayectoria, perpendicular a la elipse, y colocando el resto de los dedos de la mano derecha en el sentido de recorrido de la trayectoria, vemos que en nuestra figura va a ser hacia arriba, es decir, L va a ser perpendicular al plano de la trayectoria y hacia arriba si esta trayectoria se recorre en sentido antihorario. En el apartado B hemos de calcular la velocidad areolar de la Tierra. La velocidad areolar de la Tierra se define teniendo en cuenta el vector R, pensando que M minúscula se desplaza durante un segundo. Si en la figura para pasar desde aquí hasta aquí eso fuese un segundo, pues la velocidad areolar serían los metros cuadrados que ha barrido el vector M. Esta velocidad areolar se puede encontrar como el módulo del momento angular dividido entre el doble de la masa que da vueltas. Introducimos el momento angular que acabamos de calcular, el doble de la masa de la Tierra, y el resultado es de 2,22 por 10 elevado a 15 metros cuadrados cada segundo barre el vector R, al que también se llama radiovector. Y por último, en el apartado C, hemos de hallar la velocidad orbital en el perihelio, siendo en ese punto su distancia al Sol de 1,47 por 10 elevado a 11 metros. Hemos visto que el momento angular es constante, así que el módulo al pasar por el afelio tiene que coincidir al módulo al pasar por el perihelio. Ya hemos visto que al pasar por el afelio el módulo es RA-MVA seno de 90, y al pasar por el perihelio el ángulo involucrado también será 90 grados porque los vectores V y R en perihelio también serán perpendiculares, así que esto será distancia de la Tierra al Sol al pasar por el perihelio por la masa de la Tierra por la celeridad al pasar por el perihelio por el seno de 90 grados. Simplificamos las masas en minúsculas y los senos de 90 grados y tenemos que RAVA tiene que ser RPVP, despejamos VP y basta introducir los valores que ya tenemos: distancia en el afelio, distancia en perihelio, celeridad en afelio, para obtener que el ritmo al pasar por el perihelio es de 3,02 por 10 a la 4 metros segundo.